Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con función de segundo grado, sí, vamos a aprender. Vamos a recordar la teoría. Por ejemplo, tú cuando tienes una función de segundo grado va a estar escrita de esa forma, ¿no? Una x cuadrado más bx más c igual a 0. Recuérdate que, por ejemplo, a es el que acompaña el x al cuadrado, b le acompaña x y c es el término independiente. Y acuérdate que una de las formas de resolver esto es con la fórmula general, ¿no? Digo una forma porque también lo puedes factorizar, hay el factor común, el aspa simple, hay un montón de estrategias para calcular las raíces. Pero tú tienes que acordarte que acá son dos raíces, por eso es de segundo grado, ¿no? Profe, ¿por qué son dos raíces? Porque tú cuando lo grafiques, se espera que intersecta el eje X en dos puntos. Tú te das cuenta, profe, mire, acá intersecta en un puntito y acá está otro puntito. Son dos puntos, no se olviden. ¿Ok? Entonces son dos raíces. Por otro lado, acá en la fórmula general te das cuenta que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido sobre 2 veces a. Pero acuérdate que lo que está al interior, ok, vamos a ver acá, la discriminante es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c. Ya está, profe. ¿Eso también necesito saber? Claro, necesito saber, sí. A él se le conoce como la discriminante. Vamos a encerrarlo. Listo. Profe, ¿cuáles son las propiedades, no? Miren, acá son las propiedades, ¿no? Las fundamentales. En primer lugar, como son dos raíces, ok, tú vas a tener una raíz, por ejemplo, x sub 1, vas a tener x sub 2, ¿no? Imagínate que la primera vale 5 y la otra vale 3, por ejemplo. Si tú tienes dos números, tú puedes sumarlo. La suma te sale menos b sobre a. Ahí está. Menos b sobre a. Acuérdate que b le acompaña a x cuadrado. No, b le acompaña a x, a le acompaña a x cuadrado y c es el término independiente. El producto de raíces es c entre a, la diferencia de las raíces es raíz de la discriminante sobre a. Obviamente que acaba de depender, ¿no? Si es x1 menos x2 o x2 menos x1. Por otro lado, ¿qué tenemos acá? Las raíces simétricas. ¿Qué ocurre si en un problemita te dicen que las raíces son simétricas? ¿Ok? U opuestas, ¿no? Quiere decir que la suma hecha de raíces es 0. Ahora, profe, ¿qué pasa si en el problemita me dicen raíces recíprocas? Quiere decir que el producto de dichas raíces es 1. Ya está, profe. Nada más. Esas son las propiedades, sencillitas. Igual, con los problemitas lo vamos a recordar, ¿sí? Vamos a ver acá el análisis de la discriminante, que esto es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a subirlo esto un poco. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Si tú tienes los ejes, ok, imaginemos que acá tienes un eje y acá tienes otro eje. Ok, vamos a copiarlo eso 3 veces. Ok, vamos a poner acá la otra flechita. Ok, vamos a poner por acá. Ya está. Vamos a copiar esto. 1, 2 y 3 veces. Profe, ahí están, por ejemplo. Recuerda que acá está el eje X, el eje Y, ¿verdad? Eje X, eje Y, eje X, eje Y, eje X, eje Y. Por ejemplo, imagínate que la parábola está así. En primer la parábola, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que intersecta dos puntos, ¿no? Ahí está, en dos puntos está intersectando. También puede ser que intersecte en un solo punto. Por ejemplo, acá no está intersectando en un solo punto. Y también puede ser que intersecte en ningún punto, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, te das cuenta que acá la parábola intersecta solamente en dos puntos. Acá hay 1 y 2. Esto va a ocurrir cuando la discriminante es positiva. Ok, acá está, con la discriminante positiva van a haber dos raíces, ¿no? x1 y x2 que son distintas, x1 y x2. Profe, ¿qué pasa si la discriminante, por ejemplo, es igual a 0? Acá está, ¿no? Si es igual a 0, ambos puntos son los mismos, ambas raíces están acá. Ok, va a tener obviamente dos raíces, pero una sola solución, y coinciden. Está un solo punto de intersección. Profe, ¿qué pasa si la parábola está por arriba del eje X, no? En este caso te vas a dar cuenta que no van a intersectar, ¿no? ¿Ok? Entonces tú vas a decir, por ejemplo, en el plano real no hay intersección, pero en el plano complejo sí, ¿no? Te vas a dar cuenta que las raíces son de esta forma, ¿no? Y son conjugadas. ¿Ok? Ahí está el análisis de la discriminante. Si la discriminante es positiva, acá si la discriminante es igual a 0, y acá si la discriminante es negativa. Ya está, profe. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué pasaría si te dan unas raíces? ¿Ok? ¿Qué pasaría si te dicen las raíces son, por ejemplo, 5 y 3 y te dicen calcule la ecuación cuadrática? En ese caso tienes que usar esta formulita, ¿no? Que te dice que es igual a x cuadrado menos la suma de las raíces por x más el producto de raíces igual a 0. ¿Ok? Esa es una de las formulitas. Y finalmente recordemos, ¿no? Por ejemplo, en una ecuación cuadrática, dicha ecuación cuadrática va a intersectar en dos puntos al eje x. Mira, se dan cuenta que hay uno y acá hay dos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tienes un eje de simetría, ¿no? A él se le conoce como el vértice. Como el vértice. También otra de las partes también importantes que no están acá es que, por ejemplo, recuérdense que el x vértice, ¿ok? Este vértice, mira que es acá, tiene coordenadas, ¿no? Que se llama x vértice, punto y coma y vértice. Profe, ¿y cuáles son esas formulitas? Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? El x vértice se calcula como menos b dividido sobre 2 veces a. ¿Ok? Y por otro lado, el y vértice se puede calcular de esta forma, ¿no? Que es la función evaluado en x vértice. Esa es una primera forma. Pero también se puede calcular de otra manera, ¿no? El y vértice es igual a menos la discriminante dividido sobre 4 veces a.
Ya está, profe. Solamente estas formulitas son las que tú necesitas saber. Ok, las propiedades, la formulita. Claro, que hay otras propiedades o un análisis de acuerdo a la determinante. Finalmente la gráfica y saber, ¿no? Cómo se calcula el X vértice y el Y vértice. Ok, acá son las formulitas. Con esto ya podemos resolver problemitas. Ok, saludos, cuídense mucho, bendiciones.